noches con todos. Continuando con el ciclo de exposiciones de nuestro curso de oftalmopediatría Juan Enrique Cuadros Martínez. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Carolina Marchena. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Realizó la especialidad de oftalmología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Realizó su especialidad de órbita, oculoplástica y vías lagrimales en APEC, México. Realizó la maestría en salud pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es oftalmóloga, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? La doctora el día de hoy nos va a acompañar con el tema de manejo de la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. La recibimos a Carito, vamos a compartir la pantalla. Gracias por la invitación a este curso tan bonito que está saliendo. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y sobre todo pues porque es un homenaje muy merecido al doctor Cuadros, que ha sido un maestro para mi generación y para muchas generaciones. Entonces el tema que vamos a exponer hoy es obstrucción de vía lagrimal congénita. La obstrucción de vía lagrimal congénita, como su nombre lo indica, es la obstrucción de vía lagrimal que se presenta al nacimiento. Esta imagen de este niño que estamos observando es una imagen común en una consulta de oftalmología pediátrica, ¿no? En la cual vemos un niño que viene con lagrimeo, que ha ido ya a varios pediatras y ha recibido varios tipos de tratamiento tópico, algunas veces inclusive con corticoide, ¿no? Lo cual está mal, y que sin embargo persiste con el lagrimeo. Pero también la obstrucción se puede ver de otras maneras, como por ejemplo este niño, que es un recién nacido, que nace con una tumoración sin signos de flebosis, pero desde el primer día de nacido está así, o un niño que ha tenido una tumoración ya más grandecito, ¿no? Entonces, estos casos, todos son parte de lo mismo, ¿no? De obstrucción de vía lagrimal congénita. Para poder entender un poco lo que es la patología, ¿no? De la obstrucción de la vía lagrimal congénita, tenemos que comenzar viendo la anatomía, ¿no? Es importante saber o recordar que, bueno, la lágrima se produce en la glándula, pero hay un sistema de drenaje que viene a ser la vía lagrimal. La parte alta está compuesta por los puntos y los canalículos, y la parte baja por el saco y el conducto nasolagrimal. Aquí hay que ver, pues, en primer lugar, la dirección de cómo va el punto hacia el canalículo, ¿no? Vertical 2 milímetros y luego horizontal. Y luego el saco termina en la conducta nasolagrimal y al final se drena en lo que es el meato inferior. También tiene válvulas que son muy importantes. Hay una válvula aquí en el fin del conducto nasolagrimal, que es la válvula de Hasner. Aquí es donde la mayoría de pacientes con obstrucción de vía lagrimal congénita tienen el problema de la obstrucción. Pero también acá hay otra válvula importante que está antes de entrar en el canalículo común al saco, que es la válvula de Rosenmüller, que también podría haber problemas en los sacrocistocelios. Entonces, por ejemplo, aquí también es importante recordar lo que es la embriología. Vemos que la formación de la vía lagrimal comienza en la semana 6, más o menos en un embrión de 7 semanas, donde se ve en esta zona entre el proceso frontonasal y el maxilar la formación de un surco nasolagrimal. Ese surco nasolagrimal está compuesto de ectodermo, pero es sólido. Sin embargo, este ectodermo o células ectodérmicas que son sólidas comienzan a licuarse, más o menos a partir del embrión de 32 a 36 milímetros, que viene a ser más o menos 10 semanas. A partir de eso comienza a licuarse, pero termina de canalizarse inclusive después del nacimiento. Y esta canalización es de manera centrífuga, o sea, del centro hacia la periferia. Por eso, generalmente cuando vemos el nivel de la obstrucción es justamente en la última parte del conducto.
¿no? En la lóbulo de Hasner, o también se ven en casos de obstrucciones de vía lagrimal alta en la parte de la agenesia de los puntos lagrimales. Las manifestaciones clínicas de la obstrucción de vía lagrimal congénita. Por ejemplo, aquí vemos justamente la epífora. Es una epífora que inclusive puede ser que uno diga, pues no le va a hacer daño, pero si un niño está constantemente con epíforas, se comienza a tallar los ojos, estos puede llevar a bastantes infecciones y no tiene una buena calidad de vida el niño, ¿no? Luego, también se puede manifestar por tanto lagrimeo que hay, o sea, la piel tiene una dermatitis, ¿no? Asociada, ¿no? A este humedecimiento crónico que tiene el niño. Esto también puede derivar en una infección, una acrocistitis, que ya necesita un tratamiento, inclusive a veces hay que hospitalizar a los niños, ¿no? Porque ya es peligroso, ¿no? Tener una infección tan cerca del cerebro. Y también podría ser de que se presente una fístula, como vemos aquí, y nosotros hacemos una expresión en esta zona y ya vemos el contenido mucoide, ¿no? Que sale del saco directamente hacia la piel, ¿no? Una fístula dacriocutánea. Y bueno, pues cuando son recién nacidos que nacen con su tumoración, que es el dacrocistocele sin signos de flebosis, también. Ahora hay una escala, que es la escala de Moon, que sirve para más o menos clasificar el grado de severidad de la obstrucción de vía lagrimal congénita. Entonces, el grado 5 es el lagrimeo constante y el grado 1 es cuando solamente una o dos veces se secan, ¿no? Generalmente estos niños tienen unos grados importantes, ¿no? Y justamente esto es lo que hace de que estén buscando, ¿no? Una solución. En el examen físico de un niño es diferente a la de un adulto, porque el niño no colabora mucho para hacer algunos procedimientos un poco invasivos que hacemos en adultos, ¿no? Por ejemplo, en el examen físico lo más importante, una de las cosas, es mirar primero si tienen sus puntos lagrimales presentes. A veces tiene agenesia de los puntos lagrimales y esa es la explicación. Luego, hay que hacer un test de desaparición de fluoresceína. O sea, le ponemos fluoresceína y después de 5 minutos, en los casos normales no debería tener una tinción residual. Pero dependiendo si después de 5 minutos hay menos del 25% de la cantidad de fluoresceína que se le puso entre el 26 y 50, entre el 51 y 75, o más del 76%, ya vemos el grado de severidad de esta obstrucción de acuerdo al test de desaparición de la fluoresceína. En niños no se puede hacer el test de Jones, entonces eso no se puede hacer, pero sí, por ejemplo, ya cuando se puede ver el signo de saco retenedor, que es para obstrucciones bajas, ¿no? Acá vemos un niño que está limpio, ¿no? La zona de la vía lagrimal, pero sin embargo, cuando uno le aprieta en la zona del saco, vemos cómo sale el contenido mucoide del saco lagrimal. Ahora, la exploración nasal, como nuestro instituto tiene especialidad de otorrino pediátrica, en algunos casos pues mandamos para que el otorrino lo vea y vea si es que tiene algún otro problema, por ejemplo, quistes intranasales, si es que hay una desviación del tabique, si es que hay suficiente espacio para que podamos hacer la operación vía endonasal, ¿no? Nosotros también utilizamos mucho la tomografía computarizada cuando son muy chiquitos y no van a colaborar con el endoscopio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos también, ¿no? Si hay algún problema de desviación del tabique o el tamaño de los senos para poder hacer la operación de manera endoscópica. El diagnóstico diferencial. En niños que tengan lagrimeo no significa de que eso sea obstrucción de vía lagrimal congénita. En realidad pueden ser muchas cosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se nos pueden pasar diagnósticos importantes por no estar observando bien al paciente. Por ejemplo, esta niña viene con un lagrimeo en el ojo izquierdo. Entonces, aparentemente, tiene una edad, es pequeña, lo ha tenido desde siempre. Entonces uno dice, puede tener obstrucción de vía lagrimal congénita. Pero si uno lo observa bien a esta niña, este ojo está más grande que este ojo. Entonces se le mandó a hacer un examen bajo anestesia. Y pues efectivamente tenía sinequias en el ángulo camerular
tenía una diferencia de 2 milímetros en la longitud axial y tenía la presión alta. Entonces era un glaucoma congénito, ¿no? También, por ejemplo, esta niña estaba lagrimeando, pero si uno se fija bien, tenía las pestañas dirigidas a la córnea, ¿no? Y eso le estaba fastidiando. Entonces, si uno lo opera, oh, vemos que ya no tiene lagrimeo, ¿no? Era un epibléfaro. Acá viene ese niño que es recién nacido, ¿no? Pequeñito, menos de un mes de nacido, que estaba lagrimeando pues en este ojito, en el ojo derecho. Entonces, puede ser una obstrucción de vía lagrimal, pero si uno se fija bien, a la hora que está llorando, este ojo no cierra. Entonces, es una parálisis del séptimo par. Aquí también, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales de dactiocistocele, ¿no? Una niña que tiene una tumoración, tiene 4 meses, pero la niña no nació con tumoración. La tumoración apareció hace un mes. Y vemos que tiene mangiomas en la frente, ¿no? Entonces, esta niña, lo más probable es que tenga un mangioma en esta zona. Y eso se va a confirmar con la ecografía Doppler, ¿no? Esta niña la he visto hace 2 días. Y también, por ejemplo, esta niña que tiene un quiste dermoide, ¿no? Vemos que algunos colegas, o sobre todo pediatras, ¿no? Lo derivan pensando, lo tratan pensando pues que es un problema de vía lagrimal, pero es importante saber la anatomía para saber en dónde queda el saco, ¿no? No queda encima del canto, ¿no? Entonces, después de la operación ya se solucionó, ¿no? Y bueno, también este niño que vemos justamente pues en la zona de la vía lagrimal, tiene una secreción en esta zona, entonces nos pidieron una interconsulta para hacerle un sondaje, pero uno tiene que observar bien, y miren, era un mielomeningocele. Entonces, hay bastantes patologías que podrían ser, pensar, ¿no? Que podría ser una obstrucción de vía lagrimal congénita, pero no son. También podríamos considerar aquí las conjuntivitis alérgicas, pero no se presentan en niños tan pequeñitos. Pero también es una causa de lagrimeo frecuente en niños que se hace el sondaje y es normal, ¿no? Hay que considerar también que hay estudios que nos dicen de que hay mayor prevalencia de nisometropía, o que es un factor ambliogénico, en niños que tienen obstrucción de nasolagrimal persistente, ¿no? Se ha demostrado que más de 1.5 dioptrías de diferencia en pacientes con obstrucción de vía lagrimal baja. Entonces acá vemos a una niña que tiene epífora y la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, aquí hay 4 esquemas de diferentes tipos de obstrucciones lagrimales anatómicas. Vemos las 2 primeras son de vía lagrimal alta y las 2 últimas de vía lagrimal baja. La A y la C son completas y la B y la D son incompletas. Se puede presentar de diferentes formas la obstrucción de vía lagrimal. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo una obstrucción de vía lagrimal alta. Se le hace el sondaje con irrigación, vemos de que no pasa y el líquido sale por el mismo conducto. Ahí tiene algún problema, ¿no? Que no permite que pase. Por ejemplo, acá en esta irrigación vemos que se va a la fístula, ¿no? En la obstrucción de vía lagrimal alta vemos que no hay puntos lagrimales. Si hubiera un punto lagrimal presente, se puede intubar con una sonda monocanalicular. Pero cuando ya es bilateral, se hace una conjuntivo-dacrio-cisto-rinostomía. La obstrucción de vía lagrimal baja es la patología congénita más frecuente de la vía lagrimal en niños. Y justamente, como les comenté, el nivel donde se encuentra la obstrucción en la mayoría de pacientes es en la válvula de Hasner. Estos niños, o sea, más o menos del 6 al 20% presentan obstrucción de vía lagrimal
congénita baja, ¿no? Entre todos los recién nacidos. Y el 90% de ellos se puede mejorar en el primer año de vida. Quiere decir que no todos esos niños van a terminar en un procedimiento. Factores asociados. Hay algunas patologías que hacen de que haya mayor probabilidad de que tengan obstrucción los niños. Por ejemplo, síndromes, ¿no? Como por ejemplo, entre los más importantes, el síndrome de Down, que es más frecuente, y el síndrome de Cruzón. Pero hay otros más, ¿no? También anormalidades craneofaciales como las fisuras, ¿no? Y los hipertelorismos, ¿no? Que también son frecuentes las obstrucciones de vía larimal. ¿Cuándo observar y cuándo intervenir? ¿No? Vemos aquí dos niños de diferentes edades y vemos cómo vamos a hacer en estos casos. Cuando hay una obstrucción de vía larimal baja, lo primero que hay que hacer, si son pequeñitos, es hacer un tratamiento médico. Luego se pasa al sondaje. Si no, se va a pasar a la intubación. Y por último, se pasa a proponer una dacrocitorrinostomía. Si es que ya el niño ha nacido con un dacrocistocele asociado, se obvia el tratamiento médico y se va de frente al sondaje. Ahorita lo voy a explicar. El masaje es importante, sobre todo en los niños chiquitos, los niños que tienen en los primeros trimestres de vida, ¿no? Por ejemplo, el fundamento del masaje está en que se incrementa la presión hidrostática y se rompe cualquier membrana para vaciar el saco de las lágrimas estancadas. Luego, si solamente se da antibiótico terapia tópica cuando hay una infección secundaria, o sea, no se da, digamos, de protocolo. ¿Por qué? Porque en realidad no está infectado, simplemente está obstruido. Entonces, hay buenos resultados con diferentes antibióticos, pero son sin corticoide, como ya dije. El ciprofloxacino lo usamos y últimamente estoy usando la citromicina porque tiene menos dosificación, ¿no? Y es más cómodo para ponerle a los niños. Luego hay que hacer higiene frecuente y la antibiótico terapia sistémica solamente se da si es que se asocia a la colecistitis aguda o una celulitis preseptal. Hay una probabilidad de resolución espontánea por trimestre en el primer año de vida. Vemos cómo en el primer trimestre la probabilidad de resolución espontánea es mucho mayor comparado con el cuarto trimestre de la vida. Eso también lo graficamos aquí en este cuadro, donde vemos cómo ya a partir del 12 mes de vida ya prácticamente es lo mismo, ¿no? En esta zona ya hay una meseta ahí. Entonces, al principio el masaje es más efectivo. Aquí, por ejemplo, en este estudio se vio que el 83.5% tuvo resolución espontánea, solamente el 14% requirió cirugía. El dacrocistocele. El dacrocistocele es un quiste de líquido amniótico, ¿no? Aquí hay un niño que ya se infectó, ¿no? El dacrocistocele, pero en realidad, generalmente cuando son bebitos pequeños, vienen sin signos de infección. Y aquí el tratamiento son antibióticos y sondaje temprano, ¿no? Antibióticos vía oral. Pero el antibiótico vía oral no es porque esté infectado, sino es porque antes de hacerle el sondaje, como son tan pequeñitos, le damos 2 días antes su dosis de cefalexina, por ejemplo, para poder hacerle el procedimiento invasivo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos un niñito recién nacido que se le hace haciendo el sondaje despierto. Entonces ahí primero lo dilatamos y luego vamos a utilizar la sonda para poder tratar de abrir, ¿no? Esa zona de la válvula de Rosenmüller que está obstruida y salga toda la secreción, ¿no? Han visto el movimiento, primero vertical, después horizontal, ¿no? Hay que tratar de ser muy delicado con la vía larimal porque un mal movimiento podemos crear una falsa vía, ¿no? Y ahí estamos aspirando la secreción para poder mandarla al laboratorio, ¿no? No se ha metido mucho la sonda y vemos cómo sale un montón, ¿no?
Bueno. Entonces acá, por ejemplo, vemos un niñito que vino a los 7 días. Esto fue inmediatamente después del sondaje. Y de acá a la semana, ¿no? Y ya lo hemos visto grande y ya no tenía nada, ¿no? Hay estudios que nos hablan de que la daclocistocel y los quistes nasales, intranasales están relacionados, ¿no? Hay un estudio que habla de un grupo de 33 niños, 17 tenían daclocistocele y 16 estaban con daclocistitis, ¿no? Entonces todos tenían quistes intranasales. Y el éxito de la cirugía con la remoción de los quistes intranasales fue 94%. El grupo 2, 27 niños menores de 6 meses, sin daclocistocele, pero con síntomas severos, ¿no? 44% estuvieron asociados a quistes intranasales. El éxito de la cirugía con remoción de los quistes intranasales fue el 92%. Hemos visto, gracias a que operamos con el otorrino, de que hay bastantes niñitos que tienen sus quistes intranasales cuando tienen daclocistocele, ¿no? Y eso de ahí también se hace la cirugía en ese momento, entonces ya mejoramos completamente el problema. Ahora, si es que con el masaje no mejora y ya está llegando al año, nosotros lo que le ofrecemos al paciente es hacerle un sondaje, ¿no? El sondaje, bueno, es lo mismo, pues dilatar la vía lagrimal y poner pues la sonda, ¿no? Se hace en el punto lagrimal superior y en el punto lagrimal inferior, en los dos. Hay un estudio del doctor Katowice que describe que el sondaje en menores de 13 meses tuvo un 97% de curación, mientras que en mayores de 13 meses hubo un 54.7% de curación, ¿no? Disminuyó, con una relación estadísticamente significativa aquí de que es mejor menos de 13 meses, según el estudio del doctor Katowice. Y bueno, hay otro estudio que dice que la tasa de éxito del primer sondaje, comparado con el segundo sondaje, es 20% mayor. Sin embargo, esto de la tasa de éxito de los sondajes tempranos y tardíos es conflictivo, ¿no? Hay diferentes autores, algunos dicen que se puede hacer inclusive hasta los 7 años y que tiene 93.5% de éxito, y también aquí Rob, que habla de 92.6% en mayores de 3 años, ¿no? Entonces, como vemos, es conflictivo. Inclusive nosotros por eso hemos hecho nuestro propio estudio, aprovechando que hemos estado en pandemia, ¿no? Todo el año que hemos hecho estudio. Y hemos visto, pues, que tuvimos una tasa de éxito desde 2013 al 2018, hemos tenido un tasa de éxito de 60.97% cuando eran menores de 18 meses. Y tardío, 48.3%. Viéndolo aquí el detalle, ¿no? Ya, si consideramos los grupos etarios, fue exitoso hasta los 24 meses. Y en cuanto a los factores, lo único que está relacionado, que tiene relación estadísticamente significativa fue el antecedente de sondaje. Si no tenía antecedente de sondaje previo, fue mayor el éxito que cuando tenía sondaje previo. Entonces, nosotros por eso ya, cuando ya tiene un sondaje, se puede hacer otro sondaje. Y si ya estamos más de 2 años, entre 18 meses a 2 años, ya no se le ofrece sondaje. Lo que se le ofrece es una intubación que se llama dacrointubación cerrada, ¿no? Esta es prácticamente hacer el sondaje y colocar una sonda que se coloca y se deja allí por unos meses para que no se vuelva a cerrar, ¿no? Entonces, la tasa de éxito para la intubación, por ejemplo, en este estudio de Casady, es de 1 a 2 años es de 91.3%, y de 2 a 3 años, 85.5%. Y bueno, el momento de la retirada del tubo sigue siendo controvertido, ¿no? Acá vemos el caso de cómo es la intubación cerrada. Lo mismo, pues primero se tiene que dilatar bien, porque la zona de Crawford tiene pues una recita que es un poco ancha, entonces no entra normalmente si uno no lo dilata bien. Y luego de que se dilata, vamos a poner la sonda de Crawford, ¿no? Ahí está, ¿no? Suavecito entra si es que
Y bueno, esto está guiado endoscópicamente, como lo vemos, ahí está, y con el recuperador lo sacamos. Y en el otro lado igual, ¿no? El recuperador tiene como un ganchito, que en la ojiva lo podemos enganchar, ¿no? Y lo tenemos que anudar. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay algunos pacientes que vienen después de hacerle la intubación y que se quejan de que están igual, ¿no? Entonces hay un estudio que habla de esto, ¿no? Que 50% tenían epífora con la sonda, ¿no? Y 50% estaban sin epífora con la sonda. Entonces, en los niños que tenían en epífora con la sonda puesta, luego de que se retiró la sonda, la tasa de éxito fue de 52%. Y cuando estaban sin epífora, con la sonda puesta, el éxito fue mayor, ¿no? Ahora, en cuanto a la duración de la intubación, ¿no? Por ejemplo, de la sonda, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo este estudio donde había pacientes de 15 a 30 meses sometidos a la intubación cerrada, ¿no? En el grupo 1, la sonda estuvo solamente 2 meses y en el grupo 2 estuvo 5 meses. La tasa de éxito en el grupo 1 fue de 89.6% y en el grupo 2 de 91.5%, sin una diferencia estadísticamente significativa. Lo que significa que según el estudio de Comine, puede ser poner la sonda 2 meses y es suficiente, ¿no? Luego, si por ejemplo, eso es cuando se usa la sonda de Crawford, pero ahora hay otros artículos que hablan de que se puede poner una sonda monocanalicular en lugar de la sonda de Crawford, que vendría a ser el Mastercard, ¿no? Es esto, que viene con su guía, todo es fácil ponerlo. Y en este estudio de la Sociedad Española de Oftalmología, el éxito en 40 niños fue 97.5%. Lo malo que es como es un poco caro, en el hospital no lo podemos hacer porque no hay mucho recurso para tener experiencia. Y acá, por ejemplo, vemos una comparación entre la intubación monocanalicular versus el sondaje, pero en niños mayores de 18 meses. Y vemos pues que hubo mayor éxito en estos niños que ya tenían más de 18 meses luego de la colocación de la sonda, comparado con el grupo que no se colocó nada, ¿no? Entonces ya prácticamente a partir de los 18 meses, 24 meses ya hay que poner sonda. Ahora, también se ha hablado de la acroplastía con balón, ¿no? Que tiene el mismo concepto de lo que se usa tanto en cardiovascular y gastro, ¿no? Que es colocar un catéter flexible que sin estar inflado mide 0.6 milímetros y una vez que está colocado en la posición que debe colocarse, está en 2 milímetros, ¿no? Entonces, hay diferentes tamaños y se conecta a una bomba de presión hidrostática con manómetro, ¿no? Se infla por 90 segundos, se desinfla y se vuelve a inflar. Yo lo he visto colocar al doctor Tassartes en Francia, pero me desanimé cuando me dijeron que costaba, en ese momento por lo menos, 500 euros todo el dispositivo, ¿no? Entonces yo dije, no, eso no vamos a poder utilizar, por lo menos en el hospital. Pero también acá hay un estudio de la Academia Americana de Oftalmología donde se revisa 8 estudios que hicieron con dacrioplastía con balón para construcción de vía del animal congénita. Entonces, acá dice que la tasa de éxito es del 75 a 100%, pero los estudios solamente tenían un nivel de evidencia 2 y 3. No había un nivel de evidencia 1. Ahora, aquí también están comparando si es que es mejor hacer la intubación monocanalicular versus la diacroplastía con balón en la obstrucción de vía animal congénita después de que se falló con el sondaje. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que 35 vías larimales con la sonda tuvieron una eficacia del 91% y 42 vías larimales con balón tuvieron una eficacia de 86%. Entonces ambas fueron igualmente significativas. Igual. Pero, por ejemplo, en el estudio que he presentado en España,
Este de acá no solamente se hizo la acroplastia con balón, sino luego se colocó en el lugar de la vía larimal una sonda monocanalicular. O sea, no solamente en este caso sería comprar el balón, sino también el Mastercard, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo este estudio donde habla de que en algunos casos se ha propuesto usar mitomicina, ¿no? Para mejorar la eficacia, ¿no? Entonces se hizo un estudio de 2013 a 2015 y se comparó dos grupos. En un grupo se usó mitomicina 0.2 miligramos por mililitro 4 minutos y en otro grupo no se usó. Y de acuerdo a esto, o sea, no hubo diferencia entre los que usaron mitomicina y los que no se usó mitomicina en la de intubación cerrada. Nosotros, por ejemplo, no usamos mitomicina, ¿no? Bueno, entonces si ya se ha probado todo eso y sigue lagrimeando, entonces ya llegamos a proponerles la dacrocisorrinostomía, que es en realidad la comunicación del saco con la cavidad nasal, ¿no? El saco por aquí y la cavidad nasal. Entonces las técnicas, puede ser una técnica externa y una técnica interna, que puede ser endoscópica y láser transnasal. Y también hay una técnica, digamos, asociada, que es la conjuntivo dacrocisorrinostomía, que es para la obstrucción de vía larimal alta. La DCR externa, en realidad, debe evitarse en menores de 3 años, porque justamente pues todavía están formando, antes de los 3 años, lo que es el tercio medio facial. Entonces tratamos de que no, como se implica hacer pues una osteotomía, ¿no? No se haga, ¿no? Entonces la tasa de éxito es buena, es una buena técnica. Es de 88 a 96%. Hay algunas escuelas que usan mitomicina, otras que no. Y las indicaciones, pues, son las obstrucciones de vía larimal baja, refractaria a tratamiento, asociado a micocele, cuando hay infección aguda, en la fístula y en el trauma ocular. Nosotros, yo por lo menos cuando entré al hospital hacía bastante. Pero luego el problema era de que tenía que pasar visita, porque yo operaba los sábados y tenía que ir el domingo a darles de alta a los niños. Porque los niños no se les puede, en estos casos nosotros no les dábamos de alta inmediatamente, ¿no? Y la verdad que era todo un estrés porque como son traviesos, ¿no? Se quitaban la mecha, como saltaban, como si no hubieran tenido ninguna cirugía, terminaban sangrando, entonces era toda una preocupación, por eso los teníamos hospitalizados un día, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, hay casos que no se puede dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, este niño que ya tuvo una operación de mielomeningocele, entonces pues ahí sí hicimos una dacro externa. Y ahí está. En cuanto a la dacro endoscópica, que es la que nosotros hacemos más en el hospital, justamente porque tenemos la ventaja de tener anestesiólogos, tenemos hospitalización, tenemos el otorrino, ¿no? Que es todo esto forma el equipo multidisciplinario. Y bueno, pues hay un acceso directo a las estructuras involucradas, respeta el mecanismo de la bomba, la recuperación es más rápida, ¿no? Le damos de alta el mismo día, sabemos de que realmente no se ha lesionado nada, porque lo malo de que se ve todo pues, en pantalla gigante, ¿no? Entonces vemos que no ha habido ninguna, todo no ha sangrado nada, entonces, ya bueno, entonces hacemos eso. Hemos hecho también justamente en la pandemia un estudio sobre los resultados de la dacrocisorrinostomía endoscópica durante el 2014 al 2018. Y bueno, hemos visto que nuestra tasa de eficacia es 97.4%. Tuvimos 4 complicaciones menores. La mayoría eran sobre la extrusión de la sonda, que realmente por los chiquitos se la manipulan y terminan en la mano, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo las desventajas, ¿no? La desventaja es que hay que tener el equipo, la torre, y también la óptica, ¿no? Que también es cara, ¿no? Acá estamos visualizando, pues, ¿no? Las estructuras, ¿no? En realidad operamos con el otorrino, pues, pero también hacemos de vez en cuando algunos pasos del procedimiento. Entonces aquí estamos
vamos a presentarle una cirugía que hemos hecho con el doctor Araníbal, que no es otorrino. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso es utilizar gasa con silocaína con epinefrina para tener mejor hemostasia y para abrir el espacio. Eso también ayuda para abrir y poder visualizar mejor. A veces está medio estrecho y con eso ya podemos ver, ¿no? Y acá vemos las estructuras, ¿no? Acá está el septo nasal, la cresta y el cornete. En la cresta, allí va a ser donde va a estar la vía lagrimal. Pero estamos explorando y vamos a ver que debajo de esto vamos a llegar a ver dónde está la salida, o sea, el final del conducto lagrimal. Entonces, estamos levantando eso para poder verlo, ¿no? Y ahí está dirigiendo el doctor para poder verlo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo sale la lágrima. Este es, digamos, el fin de la vía lagrimal, el meato inferior. Entonces ahí vamos a hacer la incisión. Nosotros ya nos hemos adaptado, ¿no? Porque estamos haciendo con un crece. Realmente ahora ya no utilizamos tanto instrumental endoscópico, ¿no? Usamos nuestro crece, nos va muy bien, es fácil, tiene un mango largo, tiene buen filo. Entonces lo que se hace pues es sacar un pedazo de mucosa, ¿no? Una especie de cuadrado o semiluna. Entonces detrás de esa mucosa vamos a encontrar el hueso. Entonces, luego también como nos hemos adaptado a la guerra, vamos a sacarlo con una mosquito común y silvestre, como vemos ahorita. Entonces, luego de que ya lo sacamos ahí, esta parte blanca es el hueso, que tiene como un relieve, ¿no? Y utilizamos la Carrezón también normal. El problema es simplemente acostumbrarse a que, estar consciente de que no podemos hacer muchos movimientos bruscos para que no se dañe la óptica, ¿no? Porque está la óptica y está la Carrezón, las dos. Entonces, detrás de este hueso va a estar el saco. Y bueno, hay que tratar de limpiar todo esto para que esté sin ninguna espícula ósea, nada, ¿no? Y ahorita estamos viendo hacer un sondaje para ver dónde está el saco, ¿no? Ahí está el saco, se está moviendo. Entonces, en ese sitio, con la ayuda de nuestro cuchillo, vamos a hacer la incisión. Ahí estamos usando el Crescent y está saliendo una secreción mucosa que pues está en el saco lagrimal. Bueno, acá estamos terminando de que se vea mejor la osteotomía. Hacemos una osteotomía amplia y no le ponemos mitomicina y nos ha ido bien. Y bueno, de allí ya se va a colocar lo que es la sonda de Crawford, ¿no? Acá estamos con el explorador viendo pues que no haya ninguna estructura y ya bueno, vamos acá estamos ya recuperando, ¿no? Lo que son las guías de la sonda de Crawford, ¿no es cierto? Y en el otro punto también. Ahí está el ganchito. Y luego ese es el nudo, ¿no? El nudo tiene que ser ni tan débil ni tan apretado, ¿no? Porque si lo hacemos muy apretado, se puede rasgar el canalículo. Y si lo hacemos muy, muy flojo, va a ser fácil que el niño se lo jale y puede haber problemas, ¿no? Inclusive nosotros solemos coserlo, ¿no? Con un prolene en la parte de la nariz. Pero los niños son terribles, yo no sé cómo hacen para sacárselo igual, ¿no? Ahí está bien anudado. Y no está sangrando nada.
Estamos cortándolo y vamos después a cortar la zona. Bueno, entonces aquí también hemos utilizado el mínimo NOCA, y como no teníamos nuestra guía, lo hemos hecho con un AutoCAD. Bueno, siempre con ayuda de la guía endoscópica, ¿no? Pero ahora es el más cerca, así que es más fácil. Bueno, aquí este estudio habla de usar la mitomicina de la acrocistosrinostomía, y dice pues que su tasa de éxito fue 94.4 en 71 acrocistosrinostomías endoscópicas. Pero nosotros también hemos tenido un buen éxito sin necesidad de mitomicina, ¿no? Es una serie de casos, no hay que comparar con nada. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo los tubos de Jones, que es una variante prácticamente de la acrocistosrinostomía, que es la conjuntivo de acrocistosrinostomía, que es la que se emplea en obstrucciones de vía larimal alta. En realidad, la acrocistosrinostomía común más la introducción de ese tubo en la zona de la conjuntiva, ¿no? Que es justamente para suplir el problema de la falta de permeabilidad en esas estructuras, ¿no? Lo malo es que está asociado a alta tasa de complicaciones, ¿no? Como por ejemplo migración, obstrucción, extrusión y pérdida de tubo, ¿no? Y la epífora, pues al final, ¿no? El 50%, ¿no? Inclusive 66% en los que tienen atresia. Entonces, lamentablemente, pues eso es lo que se puede hacer con estos niños, ¿no? Se les tiene que explicar bien a los padres para que sepan, pues, de que puede haber ciertas complicaciones, ¿no? Y complicaciones hay, ¿no? Por ejemplo, en niños que han venido con antecedentes de dacrio, ¿no? Unas cicatrices feas. O, por ejemplo, miren este canalículo desgarrado, ¿no? O aquí, por ejemplo, este paciente lo operamos y le cerramos la fístula, quedó bien bonito y después se abrió, ¿no? Entonces tuvimos que volverlo a cerrar y ya, bueno, finalmente quedó mejor. Pero es difícil cerrar una fístula en un niño, ¿no? Porque no tienen una piel muy elástica. O sea, es bien, bien poco material, ¿no? Tendríamos que hacerle tal vez un colgajo. Miren, por ejemplo, aquí el tubo se lo manipuló, se lo sacó para afuera. Y gracias a Dios está despegado del ojo, ¿no? Porque cuando está pegado al ojo, pues vienen con mucho dolor, ¿no? Porque ya les lesiona la córnea. Y por último, aquí pues estoy también enseñándoles una estadística que hicimos hace años sobre 324 pacientes, donde vimos que en nuestro hospital el 62% eran de sexo masculino y teníamos la consulta en 76% en menores de 1 año. Había un 28% que estaban ambos, o sea, eran bilaterales. La malformación más común asociada era el síndrome de Down, ¿no? En ese caso, el síndrome más comúnmente asociado era el síndrome de Down. Y los síntomas principales eran la epífora y la secreción, ¿no? También teníamos bastantes acrocistoceles. A estos niños se les dio bastantes niños recibieron masajes y antibiótico terapia tópica, lo cual es importante ver esto porque, como les digo, prácticamente a menos que esté con conjuntivitis no merita antibiótico terapia tópica. Al 31% se le realizó sondaje, ¿no? Y bueno, esta es nuestra estadística de cómo fueron las cirugías en ese año, ¿no? En esos años. DSR endoscópica y también abierta, ¿no? Bueno, lo importante es que todo esto para llegar a que estos niños que llegan pues con esta calidad de vida de verdad bastante disminuida, pues con estas secreciones y que tienen que ir a cada rato a limpiarse, que les ponen gotas a cada rato y no llega nada, ¿no? Después de la operación, ¿no? Ya
quedan pues sin ningún problema, ¿no? Eso es la satisfacción que tenemos cuando vemos niños que hemos intervenido, ¿no? Y que están mejor, ¿no? Tal vez no sea algo que sea causa de ceguera, pero también importa, ¿no? Cómo uno lleva la calidad de vida del niño, ¿no? No va a poder jugar, inclusive para usar el lente también es un problema, ¿no? Bueno, todo esto gracias al equipo multidisciplinario que trabaja con nosotros, ¿no? La anestesióloga pediatra, el otorrino, y bueno, gracias por su atención si tienen alguna pregunta. Carito, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por presentarnos todo esto de lo que es el tratamiento. Y quería felicitarte, mira, por esos trabajos que has realizado en pandemia, ¿no? Y justamente de los propios casos, ¿no? Del instituto. Y Sí, todas mis bueno, fotos son de mis pacientes. Ujú. sí, los videos. No, y qué bueno que hayas podido grabar a tus mismos pacientes, ¿no? Que es tan importante tener algo propio, ¿no? Que a veces uno a veces no tiene la cámara o en el apuro, pero mira, felicitaciones, Carito. No, sí, ahí tratamos. Mira. No me imagino, con tanto paciente y tan poco tiempo y poder tener esta historia de estos pacientes, ¿no? A ver, vamos a seguir con la ronda de preguntas. A ver, un minutito. Acá están felicitando por los videos. Los videos de la DACRI endoscópica, que a veces no tenemos mucho pues el acceso y la oportunidad de poder ver uno de ellos por precisamente porque no contamos con los equipos, ¿no? Entonces, gracias a ti hemos podido ver, mira cómo se hace, cómo se ve una esa cirugía, ¿no? A ver, por aquí. Dice, en circunstancias donde se agote o no haya disponibilidad de una sonda, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia en usar alguna otra alternativa como el nylon en la recanalización? ¿No? Acá específicamente nos hablan de secciones traumáticas de la vía lagrimal. Mira, yo tenía obstrucción de vía lagrimal traumática, pero como era congénita, las he sacado, ¿no? En Claro, realidad, cuando es traumático, pues se trata de hacer rápido el procedimiento para reconstruir el canalículo, ¿no? A veces han llegado pacientes que lamentablemente, mientras todo el proceso administrativo, etcétera, etcétera, ya llegan tarde, ¿no? Pero sí, en algunos casos sí se ha podido encontrar el canalículo y mejorarlo, ¿no? En cuanto a lo que me está diciendo, pues no he puesto nunca un nylon. Lo que sí me ha pasado es que hubo un error una vez la paciente compró una sonda que debió ser monocanalicular porque tenía una agenesia. Generalmente tenemos agenesias, entonces de uno de de los puntos, ¿no? Entonces ya, tenía una agenesia, entonces no podía hacer la Crawford y me trajo Crawford. Pero yo había hecho la receta bien, sino que ahí había habido un error, ¿no? Entonces, resulta de que ya la paciente había llegado y yo antes de anestesiarla todo lo veo y le digo, señora, ¿sabe qué? No vamos a poder operar a su niña si con esta sonda, ¿no? Ha habido un error en la sonda que usted me ha traído. Y me dijo, ¿cómo es posible? Que debe ser en la sonda. Entonces, total, finalmente me dijo, yo quiero que me lo opere porque yo vengo de Cusco, yo vengo de no sé dónde. Entonces, al final yo dije, bueno, ya está bien, la voy a operar, ¿no? Pero no le puse nada porque yo acababa de venir de Francia de ver que no les ponen. O sea, los adultos no les ponen. Y pues no le puse, pero le dije, bueno, mire, yo he visto que o sea, hay estudios, sí le dije la verdad, ¿no? Le dije, no, que le devuelvan el dinero, no le voy a poner, y si es que sucede que necesita, ya lo voy a programar rápido, ¿no? En sala menor y le voy a colocar su sonda. Entonces, resulta de que me fue bien en ese paciente. No, no, no lagrimió más. Y era de un solo punto. Entonces, yo la verdad no sé, sería bueno hacer un trabajo, ¿no? Ver si, o sea, hay pacientes que se les coloca y otros que no se les coloca, ¿no?
Claro, cuando era lesión de de una sola, de la mitad de la vía lagrimal, ¿no? No, pues lo que te quiero decir es que no le coloqué, ¿no? Y al final Claro, mejoró. el Ujú, resultado fue bueno. ujú. Y dime, y tú que tienes experiencia con la endoscópica, si, si comparáramos, ¿no? La externa y la endoscópica, ¿qué te parece? ¿Cómo te ha ido? Como te digo, o sea, la endoscópica y la externa son buenas, sino que Ujú. la cosa es que en la endoscópica tú miras todo. O sea, tú sabes de que no vas a agarrar una hemorroidal. Sabes de que si está sangrando es la mucosa. Pero la otra, o sea, niños, como a veces, sobre todo nuestros pacientes que tienen algunas anatomías un poco complicadas, por lo que tienen anormalidades craneofaciales, es terrible. O sea, pero hacer una externa no se ve tan bien. O sea, entonces por eso es que los dejábamos ahí en observación un día. Y ese era un gran lío, porque teníamos que pasar visita, a veces no salían los papeles del CIS y tenía que hospitalizarse el domingo y ya terminaba el lunes dándose de alta. Entonces también era estancia hospitalaria, todo. En cambio ahora, en las endoscópicas, pues les damos de alta y se van O sea, ahora prácticamente no están tenemos haciendo, problema. entonces, o sea, de elección la endoscópica. Más endoscópica. Ah, Algunos hacemos externa, pero más endoscópico. mira, interesante. Mm, qué bonito. Pero eso es porque tenemos, pues, como te El digo, equipo, ¿no? el equipo, ¿no? Y si hay alguna complicación, por ejemplo, hemos tenido una complicación por anestesia. Se, tenía un tubo sin cap y se movió y se aspiró un poco el niño. Entonces, tuvimos que tenerlos observado un día, ¿no? En neumología, ¿no? Y felizmente no fue mucho, ¿no? Entonces, pero ya prácticamente no hospitalizamos, ¿no? Se fue de alta felizmente al día siguiente, ¿no? Hicimos una radiografía de control y salió mejor. Claro, bueno, las complicaciones, no estamos libres de las complicaciones. Mira, Carito, acá hay una pregunta sobre la recursorhinostomía con láser diodo en niños. No sé si has tenido oportunidad Ah, de trabajar. yo estaba queriendo hacer, Ya. la verdad. Me fui pues toda contenta a buscar a alguien porque inclusive están vendiendo el equipo que hacen la rhinostomía también, dicen. Pero después estuve investigando y no, en niños hay mucho inflamación, ¿no? Entonces, Claro. me, o sea, hay una doctora chilena, creo que Jocelyn Co, que yo le pregunté y me dijo de que no, en niños no, en niños no. O sea, en adultos sí era muy bueno, ¿no? Ella tenía su equipo, todo, pero en niños no. El niño no le veo bien. No, porque tenía mucha inflamación. Ah, por la inflamación que generaba, claro. Ya. De ahí nada más uno busca otras alternativas, ¿no? Ujú. Dice qué número de Avocat has utilizado, ¿no? O empleas. Y si lo usas, El más, ajá. el más pequeñito que haya. O sea, nosotros, en ese momento no me recuerdo, pero vimos, pues, o sea, de acuerdo, pues, al diámetro del punto lagrimal, pues, ¿no? Vemos, o sea, pero el más pequeñito que haya. Como allí hacen para los recién nacidos, hay bastantes abocados Tienen en pequeños. sala, ¿no? Claro, claro. Inclusive acá nos dicen si se podría usar en un niño de 18 meses o más, o sea, por la edad, ¿no? Si tienes algún límite de edad ¿Para qué? ¿Para qué? para el Avocat. Ujú. No, pero eso era cuando había, o sea, no había Mastercard, pues, pero ahora con Mastercard es mejor, más rápido. Inclusive la propaganda que tienen es de que no necesitas endoscopio. O sea, no necesitas endoscopio, simplemente lo colocas sin necesidad de endoscopio, porque tiene su guía. Listo. Acá preguntan si tiene impacto el publicar reportes de casos en este tipo de patologías. Bueno, en realidad depende pues qué publiques, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso de que si no hay estudios, por ejemplo, en Latinoamérica casi no hay estudios de DSR, por eso he hecho mi trabajo, ¿no? Ahorita yo estoy en búsqueda de una revista, porque en realidad no hay, o sea, más hay DSRs en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ¿no? Pero casi no hay DSRs en niños, estoy hablando, endoscópicas en niños. Entonces, claro, no es un gran trabajo, no tiene una hipótesis así, pero de todas maneras es importante saber
O sea, cómo nos está yendo en una, En tu pero población, ¿no? una Claro. población, claro, en la población de nosotros, pero no es pues un estudio tipo 1 de evidencia, ¿no? O sea, ya es una evidencia 2 3, ¿no? Pero no es uno. Y en el caso de que tengas ausencia de puntos lagrimales, Claro, cuando tienen ausencia de puntos lagrimales, como hay tantos problemas en esto de los niñitos, o sea, yo he tenido niñitos con genesis de puntos lagrimales, pero les he dicho que vuelvan cuando tengan 10 añitos, ¿no? Para ponerle ya un tubo de Jones, porque no se puede poner tan chiquitos, si no va a migrar. claro. Ya, ¿y cómo haces? O sea, mientras tanto, Lamentablemente no se puede ofrecer nada, ¿no? Si es que, o sea, tiene agenesia, no se puede ofrecer nada, porque, como te digo, la cirugía consiste en hacer un adacrio, que no se puede hacer antes de los 3 años, pero encima ponerle un tubo que va a quedar allí, que es de Pirex. O sea, el tubo de Jones es de Pirex. Entonces, tiene que estar más o menos ya el tamaño de su hueso ya formado, ¿no? Como para que después no haya un cambio de dirección del tubo. claro. ¿Y de qué edad más o menos me dijiste que ponías? Ya 10 años, más o menos ya, Está grandecito, ¿no? claro. Mm. Acá preguntan, ¿no? Si alguna vez te ha pasado que has tenido que hacer bilateral, una dacriosesorinostomía Sí, bilateral. sí hemos hecho, la niña que he puesto la foto ha sido bilateral, porque justo el otro paciente se enfermó, no sé qué, porque tú sabes que en el hospital a veces ya está, el día anterior los vemos, están bien, y el día siguiente se resfrían, ¿no? Los niñitos. Entonces no íbamos a perder el turno quirúrgico, entonces como esa niñita necesitaba dos y tenía las dos compradas, se le hizo las dos. Fue como la oportunidad. Claro, pero generalmente hacemos una por una, porque si no quedamos mal con los pacientes, porque hay una lista de espera fuerte. Entonces les decimos, te hacemos una, entonces ya después te hacemos la otra. Sí, pues, sí, pues también por las complicaciones que pueden haber, ¿no? Pero bueno, en esa oportunidad se pudo. Acá No, dice, pero no complicaciones porque sean los dos, ¿no? Sí, ya está todo. claro. Acá nos preguntan en qué casos está indicada la dacro con tubo de Jones. Cuando es una conjuntivo de acrocistorrinostomía, o sea, cuando no tienen ningún punto lagrimal, ni el de arriba ni el de abajo. También nos preguntan sobre, acá preguntan si acitromicina tópica en el mercado, sí, sí existe. ¿No? Sí, ¿Cómo? acá Sí hay preguntan, vitamicina, sí hay, claro, claro. Venden en el INEM. actualmente sí, sí tenemos acá en el Perú, tal vez, tal vez en otros países, ¿no? Pero gracias a Dios ahora ya contamos con ese medicamento Pero actualmente. como te digo, yo no uso. Si esa es una buena osteotomía, no hay problema. Mm, Acá nos preguntan si en dacrocistocele siempre es sondaje o resolución espontánea con masaje. No, el acrocistocele no ¿Cómo se te puede va? hacer resección espontáneo. Por eso en mi esquema he puesto que cuando hay acrocistocele se va de frente al sondaje, pero el sondaje tiene que ser temprano. No puede ser un sondaje después de un mes de vida. Ya esos niños que llegan después de un mes de vida, ya no, lamentablemente, ya no vamos a poder ofrecerles una mejoría rápida, digamos. Tiene que ser que vengan a la semana de vida, se les da 2 días de antibiótico y ahí nomás se le hace el sondaje. Porque ya después también los niños se mueven más, entonces ya no se puede hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer a un niño más grande? Claro. Más bien, si le podemos crear una falsa vía, ¿no? Le podemos hacer daño. Dime, ¿y en qué casos, en qué casos estás pidiendo neuroimágenes, ¿no? Pensando en que haya un meningocele, que haya tejido, pues, encefálico, ¿no? O a todos les pides. No, o sea, en este caso, o sea, para hacer un sondaje no se pide, pero lo que sí hay que ver bien al paciente. Porque, por ejemplo, ese paciente que era una interconsulta de emergencia y estaban pidiendo sondaje, pero no tenía imagen. Yo le pedí la imagen. Pero, ¿Por qué? ¿Por qué y le cómo es pedí en la esos imagen? O sea, casos? ¿por qué le pedí la imagen? Porque no me pareció que era una secreción mucosa, parecía otro tipo de secreción, ¿no? Claro.
Pero también, o sea, eso por eso te digo, los quistes dermoides están más arriba, o sea, no, porque está cerca, va a ser una obstrucción de vía larimal, puede ser otra cosa, ¿no? Claro, eso es bien peligroso. Por eso te preguntaba, pues, ¿en qué casos no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No, ser cautos para no tener una mala experiencia. Em, acá consulta sobre antibióticos para el posoperatorio. Para el posoperatorio, ¿de qué? Ujú. De la Dacrio, o No de la especifica, DCIC, o del sondaje. no especifica, pero en ambos casos, como, Mira, por ejemplo, ¿qué cuando es un medicamentos? sondaje, se le da un antibiótico una semana por si acaso. O sea, puede ser un cipro, ¿no? Después, si es una DIC o una DCR que ya es más invasivo y dejas algo, sí se le da antibiótico, ¿no? Por ejemplo, generalmente, si es en vía oral, cefalexina, ¿no? O amoxicilina ácido clavulánico. Ya. Acá también pregunta si tienes experiencia con una sonda que se llama Nunchaku en niños. La verdad no. Sí le he visto, es interesante, pero no. Después aquí también consulta al doctor Velasco si has tenido experiencia con tubos de ¿Hetero? Meteoriox. Sí, No, sí lo he visto, está bien interesante porque el problema del tubo de Jones es que es de Pirex completamente. ujú. Entonces este de acá trata de que no sea todo de Pirex, pero no. Pero sí sería interesante pues en algún momento usar esos tubos para ver cómo es, ¿no? Dime, ¿y estos tubos se pueden utilizar en niños más pequeños? Hay diferentes tamaños, Ujú, sino que el problema, como te digo, es el tamaño, o sea, porque tiene que quedar allí para siempre, digamos. O sea, claro. el asunto es que no puede ser un tubo que no sea de un material que más adelante se pueda contaminar, porque no va a estar 6 meses. O sea, en la sonda de Crawford, tú lo dejas allí, pueden ser 2, 5 meses, como hemos visto, hasta 6 meses. Pero en el tubo de Jones, o sea, como no tiene vía lagrimal alta, va a estar siempre. Entonces se puede contaminar, ¿no? Por eso tiene que ser un tubo que no haya un peligro de que haya un caldo de cultivo, ¿no? Pues por eso tiene que ser un material así. Acá consultan qué para exámenes paraclínicos están indicados en un estudio de obstrucción de vía lagrimal. Bueno, yo les he enseñado los que son de vía larimal congénita, Claro. porque, o sea, por ejemplo, hay Ese es el otros tema. estudios que se hacen Ujú. para adultos, ¿no? Pero que un niño no va a aceptar, pues, varias cosas que se hacen en un adulto. Inclusive el sondaje con suero salino que se hace en un adulto en el consultorio no se puede hacer en un niño, ¿no? Porque el primero no lo va a aceptar, ¿no? Se va a mover y le va a doler. Entonces, eso tiene que ser bajo anestesia, ¿no? Y nosotros generalmente no hacemos el sondaje con vía solución salina porque nosotros tenemos una sala en el consultorio, pero no podemos meterle líquidos, o sea, no lo intubamos al paciente, es con máscara. Máscara Entonces ya amarilla. para poder hacerle la intubación, así, para poder ponerle agua, tenemos que irnos al séptimo piso. Entonces ya lo hace más difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas que no se hacen en niños que lo hacemos en adultos, ¿no? Por ejemplo, la acro centigrafía, esa también, ¿cómo se llama? Es súper importante, pero no se puede hacer, ¿no? La acrocistografía tampoco. O sea, pero, o sea, en adultos hay bastantes estudios que, ¿no? Se pueden El hacer. mismo test de Jones 1 y 2, pero no se puede hacer en niños. Solamente el test de desaparición del colorante, ver los puntos, y en todo caso la tomografía, si es que queremos hacer una dacrio endoscópica, para ver si tienen alguna malformación en donde va a ser, ¿no? El momento de la cirugía, ¿no? Porque si está estrecho no se va a poder hacer, ¿no? Y en la edad endoscópica, siempre están pidiendo tomografía. En la mayoría de casos sí, porque puede tener alguna malformación ahí en esa zona. Claro, ya no se Si es que puede. no le pido Ujú. tomografía, lo mando a que lo vea el otorrino, para que él vea si es que se puede, si es que son grandecitos, sí colaboran, ¿no? Para ver si no tiene el tabique desviado, eso. Ya, entonces sobre todo en los más chiquitos, ¿no? Ajá. Ya. A ver, acá había otra pregunta. ¿Qué número de sonda Bowman
usas para el sondaje de vía lagrimal? No, imagino que hay niños bien pequeños. Bueno, en realidad se comienza con la 4 y se sigue con la 3 y Lo se está sigue con la... probando, ¿no? Claro, y si ya vemos que están muy gruesas, ahí nomás. Sé por La qué idea es, empeora. disculpa, vea, la idea es de que la vía del animal no se dañe, ¿no? O sea, porque si uno va a manipular fuerte, creyendo que la cosa es que llegue así, no, pues, o sea, si es que uno ve que no entra, no hay que insistir, porque eso lo puede dañar al niño. Y hay que acordarnos que el primer enseñanza de la medicina es primum non nocere. Entonces, no hay que hacer daño, ¿no? Acá preguntan también, ¿por qué empeora el pronóstico del sondaje en Dacryocele, que se le realiza sondaje con más de un mes de vida? Porque ya no se puede, o sea, ya digamos, la obstrucción, las membranas que estarán ahí haciendo, digamos, esa obstrucción en esa zona de la válvula Rosenmüller ya están muy fuertes, entonces por más que yo haga el sondaje ya prácticamente ya No se funciona. infectó, ya no. Y en el caso de que tengas una dacrioendoscópica fallida, Ahí sí se hace DCR externa, externa ya, ¿no? claro. Bueno, y los demás son agradecimientos, ¿no? El doctor Flores desea intervenir. Gracias, Beatriz. Antes que nada, agradecerte, Carolina, por tu excelente presentación, por estar presente en este curso, felicitarte también por tu presentación. Quería hacerte dos preguntas. Sí, doctor. La Gracias. primera es, en algún caso que no sea obviamente dactiocistocele congénito, ¿tú consideras hacer el sondaje antes del año de edad en estas obstrucciones congénitas? Y la segunda pregunta sería, ¿en qué casos tú refieres a estos niños pequeñitos al otorrino? Por ejemplo, aquellos en los cuales le hiciste un sondaje y falló, ahí tú consideras que el otorrino evalúe para ver si hay alguna otra anomalía, diríamos, en la vía. Esas serían las dos preguntas que te haría. Bueno, entonces, en la primera pregunta que me está diciendo, ¿en qué casos lo refiero al otorrino? Mire, por ejemplo, lo refiero cuando hay, por ejemplo, un dacrocistocele, ¿no? Y de dacrocistocele, entonces lo refiero. Si es que, por ejemplo, veo que el primer año ya con el masaje no se pudo, le hago el sondaje y ya no funciona, voy a hacer un DIC. Entonces lo refiero al otorrino, ¿no? Pero en general, no es que el otorrino los vea a mis pacientes mucho, no solamente cuando es necesario, ¿no? Y la primera pregunta, ¿de qué se trataba? Disculpe. Si consideras hacer el sondaje antes del año de edad, en algún caso, que no sea Yo, dacrocistocele. yo he leído artículos que hablan pues de hacerle sondajes en el consultorio a los niños chiquitos de 6 meses, digamos, ¿no? Sin anestesia. Pero la verdad, esos niños chiquitos se mueven. Yo no sé cómo lo hacen, la verdad. Porque tampoco es de que, como le digo, ya a esa edad no se les puede exigir. Yo les hago a los niños de menores de 2 semanas, 3 semanas, porque yo sé que no les voy a hacer daño. Pero si yo tengo la ligera sospecha de que ya se van a mover, yo no me voy a aventar a hacerle una falsa vía al niño. Entonces yo solamente los hago a los muy chiquitos. Y ya sin anestesia, en niños de 6 meses es imposible, ya se mueven. Yo por lo menos en mi experiencia no lo he hecho, pero sí he leído que dicen de que en oficina, sin anestesia, lo hacen, antes de, o sea, versus la sondaje con anestesia. Pero esa también era una de mis dudas, ¿no? Que yo quería irme a rotar, bueno, la pandemia me lo impidió, ojalá que algún día termine, para ver qué hace el doctor Katowicz, ¿no? Que es uno de los que ha publicado eso. Carito, Quería acá el... comentarte un Sí, poquito, doctor. Carolina, tú nos decías que cuando haces el sondaje más intubación, o sea, la dactio cerrada, utilizas siempre la guía endoscópica para recuperar la sonda de Crawford, ¿correcto? Pues en realidad se puede hacer digamos, la guía endoscópica, la verdad sí se puede hacer. Cuando alguna vez el otorrino se nos plantó y
lo hemos hecho, ¿no? O sea, porque a Claro, veces... yo lo que quería compartirte es que sí se puede efectivamente, en el día quirúrgico que entramos nosotros, lo hacemos junto con Jaime Morales, que es del Departamento de Cirugía Plástica. Y Claro. lo que hemos estado haciendo en los últimos casos es utilizar, anestesiología tiene un endoscopio para intubación endotraqueal. Ujú. No es una torre como lo que tú has mostrado, pero es una herramienta y eso es lo bueno. Me gustó mucho la experiencia que tú nos compartes de un hospital público donde uno empieza a utilizar las herramientas que tiene a la mano. Entonces yo quería compartir eso para quienes por ahí quizá no tienen el acceso a una torre endoscópica de un otorrino, pero pueden echar mano del endoscopio de los anestesiólogos. Y con eso también pudimos ver para poder recuperar la guía de la sonda de Crawford, que la verdad que no la... Qué interesante, doctora. Me parece una buena forma de iniciativa para poder, porque lo malo de sacarlo a ciegas es de que a veces puede sangrar, ¿no? Porque no sabemos cómo vamos a encontrarlo. Pero, como le digo, sí se hace. Nosotros lo hacíamos, yo lo hacía en México, así que sí se hace. Y sí se ha hecho, ¿no? Cuando nos han abandonado, lo hemos hecho. Pero sí, es que un día nos dejó con el endoscopio, nos dejó y se fue. Y con el endoscopio lo sacamos. Eso es más fácil, pues con el endoscopio lo sacamos. Y la otra le hicimos a ciegas. Muchas gracias, Carolina. De nada. Carito, acá el doctor Velasco, bueno, como aporte, nos Ujú. dice que el sondaje debería ser siempre realizado con endoscopía, ¿no? El aporte del doctor. Eh, que sería una recomendación para evitar pues, las falsas vías, ¿no? En realidad sí es cierto, o sea, hay bastantes estudios que hablan de eso, ¿no? Pero definitivamente, pues ante la necesidad, justamente el doctor ha explicado una forma de que sí está visualizando y no es necesariamente con una torre endoscópica. Entonces, si uno la tiene, por eso te digo, ¿por qué no utilizarla, no? Inclusive, estábamos sin querer que nos compren una, ¿no? Para poder tener nuestra propia, no Propio. la torre, sino nuestra propia óptica. Pero el problema es la óptica, porque tienen miedo de que manipulemos mal, ¿no? Es que son una estructura muy pequeña y ahí hay dos, o sea, la torre y aparte, digo, la óptica y la pinza. Entonces, se puede tocar y se puede quiñar y ya deja de ver. Entonces tienen miedo, ¿no? Pero como te digo, como ya más o menos con José hacemos, por eso es que al final nos dejaron solos y lo hicimos, ¿no? Claro, porque ya hay más experiencia. Ujú. También el doctor Velasco opina si las DICs deberían ser siempre con endoscopio. ¿Qué opinas? Bueno, como te digo, a mí me han enseñado en México que era sin endoscopio, ¿no? Pero, o sea, si yo tengo mi endoscopio y de verdad que, por ejemplo, en mí, de todo, son estructuras mucho más pequeñas, que a veces hay algunas variaciones anatómicas, que son obstrucciones complejas. Si yo tengo la forma de visualizar, mejor lo visualizo, ¿no? Claro, Y me evito. claro, si ya cuentas con ello. Sí. Bueno, ¿habría algún otro aporte o comentario de los participantes hoy día? En los últimos minutos. Bueno, agradecerte, Carito, por acompañarnos hoy, ¿no? Por compartir con nosotros tu experiencia, toda esta información valiosa. Muchas gracias por la invitación. Pues, así me han hecho estudiar un poco más de vía lagrimal. De todos los artículos nuevos, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, Claro, el eso es importante. tratamiento? Ya, próximamente aplico mi balón. En la próxima charla ya está el video del balón. Exacto. Muchas gracias, Carito, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Muchas Y gracias, bueno, Carolina. Realmente muy interesante y muy didáctica tu presentación y muchas gracias por compartir toda tu experiencia. Gracias, doctor. para el día de mañana los invitamos para... la charla de mañana es sobre alergia ocular pediátrica, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Los esperamos con la doctora Gladys Delgado y la doctora Diana Flores. Entonces, 10 de la mañana. Están todos invitados. Buenas noches con todos. Hasta luego. Chao. Gracias, Carlos. Nos vemos, doctor. Cuídese.